el fondo es una cuestión que yo creo que tiene que ver con la evolución intelectual de cada cual, donde uno si se las arregla de alguna manera va incorporando los distintos lugares por donde ha transitado. El libro El rabo del ojo, de Pablo Oyarzún, corresponde a un libro al interior de una colección de la Escuela de Bellas Artes. Esta colección se llama Rabo del Ojo, precisamente toma el nombre de su libro. En general, uno podría entender la editorial Arcis como una manera de relacionarse con el objeto, con la crítica del objeto en general. Ahora, si habría que insistir en un punto muy determinado del tipo de objeto que se premedita en este libro de Pablo Oyarzún, y correspondiendo con él al tipo de objeto que se premedita en la colección El rabo del ojo, uno tendría que decir que el rabo del ojo no es una mirada hacia afuera, uno tendría que decir que más bien es un sesgo o una mirada de reojo hacia adentro de cualquier institución que quiera hacer círculo consigo mismo, que es en sí misma. En ese sentido, el rabo del ojo es un punto de fuga de cualquier tipo de institución autocomplaciente. Bueno, en el prólogo Pablo se refiere a este tipo de ejercicio de escritura o a esta práctica escritural como una escritura que quiere corresponder, ¿no? Que quiere retomar lo que Pablo llama el momento inopinado del espectador, en este caso si hablamos de artes visuales, ante la obra, el momento inopinado, es decir, un momento desprevenido, que entra en relación con un momento muy problemático, que es la relación entre la dimensión propiamente objetual, material, de las obras, y por otra parte su remisión al ámbito del significado. Es una relación nunca precisa, es una relación nunca ajustada. No existe una relación ajustada entre la dimensión objetual de la obra y su dimensión de significado. Yo diría que ese momento inopinado al que se refiere Pablo en el prólogo al libro corresponde a la experiencia de ese desajuste. Y creo que la mirada que entra en relación con ese desajuste, sin resolverlo, sin completarlo, es la mirada de lo que llama Pablo el rabo del ojo. Contra lo que se podría suponer, la pregunta que formula Díaz no es retórica. Funciona con retórica, si se quiere, pero no es retórica. Ni el artista ni nadie en particular dispone de una respuesta hecha. La pregunta es en verdad una convocatoria, un reclamo disparado al espacio público, que en primer término reclama o postula la existencia, la recuperación de ese espacio, como la condición que hace falta en Chile, para su arte, su saber y su política. La colección Rabo del Ojo
de la Escuela de Bellas Artes se articula la necesidad de recoger, de recopilar distintos textos, distintas miradas en torno a la obra de arte, miradas reflexivas, que habitualmente se encuentran dispersas circulando bajo la forma de catálogo o de otro tipo de publicaciones. En esta primera fase, que tiene que ver con estas recopilaciones, lo que pretendemos es, a través de la articulación, bajo la figura del libro, poder dar cuenta un poco más a cabalidad respecto a la mirada particular y específica de cada autor. Resulta muy significativo para nosotros, como inicio de este proyecto, contar con Pablo Oyarzún, con una publicación de Pablo, porque para nosotros se estarían cruzando dos momentos inaugurales, el de esta colección y el momento de la fundación de nuestra escuela, porque en ella, en el año 1983, Pablo participó activamente y es profesor fundador de nuestra Escuela de Bellas Artes. Nos interesa su mirada, esa conciencia de que toda reflexión sobre arte es oblicua y frágil. Creo que esos deslices que son propios del arte también están aludidos en el mismo título de este libro, El rabo del ojo, ¿no? El que mira por el rabo del ojo, el que no mira derecho y por lo tanto permite un deslizamiento de la mirada, no esa mirada que va a cazar, a recoger, ¿no? Sino que también tiene una sospecha por lo que queda fuera de lo que ella recorta, ¿no? El sesgo de la mirada. ¿A qué se refiere el sesgo de la mirada, ¿no? Cuando nosotros miramos algo, inmediatamente hacemos un recorte, ¿no? Pero todo recorte de la mirada es sospechoso de lo que la misma mirada excluye. Constituir el rabo del ojo, constituir el sesgo de la mirada, ¿no? Es convertir a la propia mirada en sospechosa, ¿no? Es una especie de autocrítica a la mirada, ¿no? Y por lo tanto establecer una relevancia, ¿no? De una totalidad que ninguna mirada realmente puede llegar a abarcar, ¿no? Es el acaecer llevado al grado cero, al silencio del etéreo. En la clausura opresiva de la escena muda, en su quietud ominosa, nada más se percibe que el zumbido bajo el tubo de argón. Y sin embargo se presiente allí un ruidillo que solo podría verse, la rascadura de la lija en la cara interior del vidrio. El rumor no se acalla. Y era su fragilidad, su enorme fragilidad. Yo creo que justamente el hecho de que esa producción se confesara a sí misma su fragilidad. Parte de esa fragilidad también era por así decir, como el hermetismo dentro del cual se desarrollaban las discusiones. Esa confesión de fragilidad yo creo que era una de las cuestiones, por lo menos para mí fue siempre la cuestión tal vez más atractiva de eso, porque eso también me parece que es algo que uno no puede solamente atribuirla a un determinado momento histórico o una coyuntura específica, sino que es también una condición de lo artístico.
en una construcción que creo que podría llamar lúdica de los argumentos. Una cierta, ¿cómo se llama?, amor por la complejidad, que no es un amor por la complejidad simplemente por el gusto de enredar las cosas, sino que es más bien como el reconocimiento de las cosas son especialmente complejas, y que lo interesante que tiene eso es justamente cuando uno logra llegar a algún punto donde puede hacer un enunciado simple y contundente acerca de un conjunto de factores o de vectores y de tendencias que en sus relaciones recíprocas son extraordinariamente complejos.